Quiero, hermanos, comenzar esta conversación, esta charla, esta predicación, si se quiere, formulando una pregunta. Una pregunta que yo creo que más de alguna vez usted o yo pudimos habernos hecho cuando no éramos creyentes. Y una pregunta que reverbera mucho entre la gente que no es creyente. Yo creo que es una interrogante o constituye una duda que algunos no logran despejar. Y bueno, la pregunta en cuestión es: ¿era Cristo un hombre cualquiera o era Cristo como cualquier otro hombre? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy día. Y vamos a ir a la palabra del Señor, evidentemente también, que es el foco donde nosotros centramos toda nuestra reflexión. La palabra del Señor. ¿Era Cristo un hombre cualquiera? Esta, hermanos, es sin duda una pregunta cuya respuesta esperaríamos que todos los creyentes estuvieran en condiciones de responder. Usted, yo, si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿Cristo era un hombre como cualquier otro? ¿Cuál es la respuesta que usted ofrecería al respecto? Permítame decirle, hermanos, que Cristo de todas maneras es distinto a los líderes religiosos de todos los tiempos, aquellos que han surgido a lo largo de la historia, por lo menos estos 2000 años. Fijémonos solo, estos 2000 años. Cristo es total y absolutamente distintivo. O hay algo que al menos lo distingue de aquellos, lo hace diferente. ¿O debemos considerar a Cristo como cualquier otro personaje de la historia misma? ¿Debemos concederle el mismo valor que le vamos a conceder a los grandes prohombres de la historia? ¿Quién es Cristo para la persona que no asiste a una iglesia? Déjeme señalarle, hermano, que Cristo es controversial. Para muchos les resulta imposible conciliar la idea de un hombre que se constituyó como un caudillo entre las gentes de su tiempo y sostener al mismo tiempo y de la misma manera que tal hombre era Dios. La historia más radical, hablo aquella que es más racional, humanista, ha intentado configurar la imagen de un sujeto judío, ciertamente, famoso, ciertamente, y que fue brutalmente asesinado por los romanos en razón de las concepciones religiosas que él tenía. Y más encima que él consideraba que era divino, que él provenía del Padre. Fíjese que en su propio tiempo, para algunos, no estaba muy claro quién era Cristo. El evangelista Mateo, en el capítulo 16, nos ofrece un cuadro muy explicativo respecto de que en ese periodo no había claridad respecto de quién era Cristo. Permítame señalarles que algunos pseudo historiadores del primer siglo o personas que denostaban el evangelio señalaban que Cristo era hijo de un soldado romano. Por eso que le señalaban el Yeshua Van Pantera. Suponían que este soldado romano que se apodaba o se llamaba Pantera era el padre de Cristo. Una mentira en realidad que no tiene ningún asidero histórico. Eran muchas las cosas que se decían de Cristo en ese entonces. Pero Mateo nos ofrece un registro importante que pone de manifiesto esta problemática que existía ya en ese entonces. Dice en el capítulo 16, verso 13 en adelante: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús los interpela a ellos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí aparece Pedro entonces, siempre vehemente, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Si ponemos atención acerca de lo que se creía acerca de Cristo, hallamos al menos 3 supuestos que los contemporáneos de Jesús tenían acerca de él. Además de los que menciono yo entonces, que algunos suponían que Cristo era hijo de este soldado romano apostado ahí en Judea, lo cual desde ya evidentemente es una mentira. Unos decían que él era Juan el Bautista, otros que era Elías. Algunos pensaban que Jesús era Jeremías, el profeta, y otros tantos suponían que era algún profeta innominado, ¿verdad?, que no recibe nombre como los 3 que menciona, pero que tenía entonces el apóstrofe, las características propias de un profeta. Cabe destacar que la opinión de Pedro definió con toda certeza quién era realmente Cristo, razón por la cual recibió un especial reconocimiento de parte del Señor. Bien has dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, imbuido directamente por el Espíritu Santo, profiere estas frases que revelan crasamente quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este concepto de hijo, desde la perspectiva juanina, nos está hablando entonces no solo de un hijo en términos putativos, sino que este hijo que gozaba no solo de todos los beneficios que el Padre le confería, sino que era igual al Padre. Cristo era Dios. Créame que Él era Dios, y es importante que como creyentes tengamos claro que ¿por qué nuestro Cristo se diferencia de otros Cristos configurados a la medida de las delirantes ideas religiosas promovidas por quienes han desatendido la palabra de Dios, falseándola, mutilándola y en el mejor de los casos, malinterpretándola, hermanos amados? Y un caso que me gustaría compartir con ustedes, aunque no me voy a detener en un profundo análisis, pero el caso de los testigos de Jehová. Por ejemplo, ellos enseñan que Cristo es un ser creado por Dios y toman como referencia escritural Juan 14:28, que lo vamos a leer. Cuando ellos golpean la puerta de su casa, ellos traen ya una batería de argumentos bíblicos para probar que Cristo no es Dios, que no tiene ninguna característica divina, que Cristo no es igual al Padre, no es consustancial al Padre, en fin. ¿Pero por qué dicen esto? Veamos lo que dice Juan 14:28. La paz os dejo, mi paz os doy. Eso es para ti, hermano, y para mí. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y aquí viene la frase controversial, porque el Padre mayor es que yo. Y el testigo de Jehová le va a probar entonces, utilizando la propia Biblia y una declaración de Cristo propiamente tal, que señala que él era que el Padre era mayor que él. Si nos quedamos detenidos en este argumento y atendemos solo lo que señala este versículo, nos sentiremos, hermanos, propensos a darles quizás el favor a los testigos de Jehová. Hablo de personas que no tienen una educación bíblico-teológica más definida. No creo que usted y yo nos sintamos propensos a pensar que ellos están diciendo la verdad. Pero le quiero preguntar, hermanos, ¿este verso está enseñando que Cristo era inferior al Padre? Es decir, ¿carecía de una naturaleza divina? Eso es una pregunta. Lo primero que debemos señalar es que no podemos establecer un estándar de fe, un dogma o una doctrina amparados en lo que dicen solo algunos versículos dispersos de la Biblia. Nosotros no podemos establecer una doctrina a partir de ciertos versículos que están desperdigados por la palabra. Nosotros aplicamos lo que los reformadores aplicaban en su tiempo, el principio de la analogía de la fe, la no contradicción de la Escritura. Aquellos que
pueden considerar a partir de este verso que Cristo era inferior al Padre, están violentando las normas mínimas de interpretación bíblica. Para responder la pregunta entonces que estamos formulando acerca de que Cristo estaba señalando que Él era inferior al Padre, permítame, hermano, responder y utilizar como referente lo que señala Filipenses 2, capítulo 2, del versículo 11 en adelante, 5 en adelante, hasta el 11. Dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, por favor escuche, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí hay una declaración perentoria, determinante, respecto del lugar que ocupa Cristo en relación al Padre. Dice claramente que era en forma de Dios y utiliza la expresión morfé, que la vamos a analizar en un minuto más. Y además utiliza la expresión que no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Él no presentó como argumento esa garantía que él tenía de ser igual a Dios para tomar el papel entonces de redentor y ser expuesto a los sufrimientos y quebrantos, como nos refiere el profeta Isaías 700 años antes de que el hecho ocurriera. Y dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí pone de relieve un montón de verdades que podríamos desmenuzar. No cabe duda que podríamos, hermanos, hacer un paréntesis aquí e invertir el tiempo que nos resta para interpretar este hermoso himno prepaulino acerca de Cristo. Pero extraeremos algunas ideas relevantes que nos permitan refutar de alguna manera las herejías cristológicas promovidas, por ejemplo, por los testigos de Jehová. Es importante señalar que el Hijo voluntariamente renunció a la utilización continua de sus poderes divinos, a cualquier uso contrario a sus capacidades humanas. Eso responde a la parte del texto donde dice que se despojó. ¿De qué se despojó? Lo señala entonces: a la utilización continua de sus poderes divinos o a cualquier uso contrario de sus capacidades humanas. A lo largo de su ministerio fielmente se rindió Cristo a la voluntad del Padre. Hay una subordinación voluntaria de parte de Cristo en razón del plan redentor. Por eso que Él dice, el Padre es mayor que yo. Es en ese sentido que está sosteniendo que Dios el Padre es superior a Él. Pero Cristo es consustancial al Padre, igual en poder y en deidad. Como anteriormente les he señalado, utiliza la expresión griega morfé, que hace referencia a las características reales y esenciales de una cosa, lo que realmente expresa el ser o la identidad de algo. Por consiguiente, hermanos amados, forma de Dios se entiende justamente como de la naturaleza de Dios. Los testigos de Jehová entonces se equivocan y su argumentación para hacernos creer que Cristo es inferior al Padre es insuficiente. Y cuando utiliza la palabra existía en forma de Dios, utiliza también una expresión en el griego uparjón, que es el tiempo presente. Cristo existía desde ya junto con el Padre, como señala Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo siempre fue Dios. Permítame entonces señalar algunas cosas importantes que podemos extraer, del texto que leímos. Primero, la palabra griega morfé implica igualdad esencial. Cristo era, antes de su encarnación, igual al Padre. Y aquí esto es importante, porque puede haber una trampa, hermanos amados. Cristo era igual al Padre, no semejante. Era igual en esencia, poder y atributos. Número 3, mencionará lo siguiente. Se despojó de su gloria y se autolimitó en sus atributos. No hizo uso arbitrario de su poder.
para favorecerse a sí mismo. Ese es el sentido en que Cristo se despoja. Hermanos, Cristo recibe la adoración como un Señor, el Kyrios, como es la palabra griega que expresa toda su dignidad divina. Filipenses es un texto de los más hermosos que hay en el Nuevo Testamento y ciertamente que tiene una finalidad devocional, pero tiene una profundidad teológica, hermanos amados, que es admirable y muy rica en contenido. En Cristo habían dos naturalezas que confluían en la persona de Cristo. Una persona, dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Y respecto de estas dos naturalezas que confluían en Cristo, el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, evidentemente, sentencia de la siguiente manera, cuando se estaba provocando una problemática respecto de cómo confluían y cuál es la dinámica de las dos naturalezas en Cristo. Fíjese lo que señala el texto resumen del Concilio de Calcedonia. Abro comillas y dice así: confesamos con una sola voz que el único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Es de una sustancia, y fíjese aquí la minucia, de una sustancia, en el griego es homoousios, con el Padre como Dios, y también de una sustancia, homoousios, con nosotros como hombre. Quizás usted de buenas a primeras no lo va a entender, pero estas dos palabras en griego definieron una cuestión teológica muy profunda respecto de las naturalezas que confluían en la persona de Cristo. Y señala, fue engendrado por su Padre antes de los tiempos como Dios, pero en estos últimos días y para nuestra salvación nació de la Virgen María. Este único y mismo Cristo se da a conocer en dos naturalezas. Por favor, sin confusión, sin cambios, sin división, sin separación. Es decir, Cristo no era más Dios que hombre y no era más hombre que Dios. Y nosotros cuando contemplemos a Cristo en la palabra revelada, es decir, en la Escritura, debemos ver a Cristo razonablemente y prudentemente, no exaltando su deidad en desmedro de su humanidad, ni exaltar su humanidad en desmedro de su deidad. Cristo es Dios y es la segunda persona de la Trinidad. Respecto a lo que leímos, esta sentencia del Concilio de Calcedonia, Benjamin Barfield, este gran estudioso de la Universidad de Princeton, espero haberlo pronunciado bien, señala: la cristología de Calcedonia es sencillamente una muy perfecta síntesis de los datos bíblicos, hermanos. Cristo era Dios encarnado. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué estoy abordando este tema? Es simple, es muy simple, hermanos. Siempre es pertinente reforzar una cristología conservadora, bíblica y siempre depurada de las ideas y distorsiones de todos los tiempos. Cristo ha sido permanentemente atacado a través de la historia. Recuerda, hermano, que estamos respondiendo la pregunta: ¿era Cristo un hombre cualquiera? La respuesta es un no rotundo. Cristo era ante todo Dios encarnado, no un Dios encarnado, sino Dios encarnado. Es un misterio que no lograremos resolver en nuestra vida terrena. Lo cierto es que Cristo tenía una condición real de hombre, pero a la vez era Dios. Hoy día existe una tendencia respecto de Cristo y la cristología a exaltar solo al Cristo divino, como señalaba hace un momento, y minusvalorar, la humanidad de Él. Cristo, hermanos, era un hombre y era Dios encarnado. Pero puede que haya alguien que no entienda el concepto de encarnado. Permítame explicárselo de la manera más sencilla posible. La palabra encarnación proviene del latín incarnio, que significa personificar en la carne.
En teología sistemática, la encarnación se refiere a la personificación de Dios, Hijo, el acto por medio del cual la segunda persona del Trino Dios se personificó permanentemente en carne y en naturaleza humana. Esto es lo que nos señala McCune, un teólogo americano. Cristo tomó una forma humana, real y concreta. No era una apariencia humana, como señalaron algunos gnósticos en el primer siglo. No era una apariencia solamente. Cristo era humano en todas sus dimensiones. Él lloró, tuvo hambre, se cansó y sufrió de manera real los tormentos de la cruz. Qué bueno, hermanos, que este Cristo, por ser quien es, nos concede total certeza de que nuestra vida está segura en Él y en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso que Pablo, cuando le escribía a Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 1, verso 12, señalaba: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estaba totalmente seguro. ¿Sabe usted, mi hermano y hermana, que estamos completamente seguros en Cristo, que sus promesas no se han diluido ni siquiera un poco, a pesar de los siglos que han transcurrido desde que Él caminaba por aquellas polvorientas calles del Israel antiguo? Cristo, hermanos, es la mayor certeza con la que podemos contar en los momentos de tribulación y angustia. Su mano dulce reposa sobre nosotros, procurándonos permanentemente su cuidado. Por favor, quiero que escuche lo que Él dice en Juan 10, del 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es una persona a la que se le paga, es un asalariado, y no le importan las ovejas. Y dice él: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermosa verdad del Señor. Y créame, esto no fue solo una abstracción, una suerte de cumplido que el Señor haya querido señalar para que quedara en el registro de la historia, sino que era un verdadero compromiso que nos permitió a nosotros, hermanos, obtener desde ya la vida eterna, no sin antes que Él muriera bajo los más crueles tormentos con que lo castigaron, solo porque nos amaba. Quisiera preguntarte, ¿quién es Cristo para ti? Preguntémosles al apóstol Pablo: Pablo, ¿quién era Cristo para ti? Y Pablo, por favor, dinos respecto a lo que antes tenías, en razón de lo que tienes hoy día. Y Pablo nos responde. Sí, nos da su currículum en los primeros versos del capítulo 3 de Filipenses. Y señala y sentencia: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Hermanos, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Es la pregunta que yo te he de formular hoy día. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cuánto amas tú a Cristo? ¿Cuánto amas tú verdaderamente a Cristo? ¿Tienes tú depositado tu corazón delante de Él? ¿Tengo yo depositado mi corazón delante de Cristo? ¿Le estás sirviendo como al Rey de tu vida en calidad de esclavo? Ese es el concepto de siervo. Doulos es la palabra en el griego, si no me equivoco.
somos siervos, somos esclavos de Cristo. ¿Vives tú como un esclavo de Cristo? Bendito el Señor, hermano amado. Te invito a que sirvamos al Señor desde la profundidad del corazón. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Estás lejos de Cristo hoy día? ¿Te has alejado de Él y producto de esa lejanía estás sufriendo las consecuencias de esa lejanía? Siempre hay tiempo para volver. Y como nos dice esta hermosa canción, quizás hoy sea el día, nos dice Ricardo Rodríguez. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual.